Bienvenidos al repaso y comentarios de las lecciones de Escuela Sabática. Deseamos que este programa ayude a comprender y aprender más de la palabra de Dios. Acompáñenos. Hola queridos hermanos, es un privilegio para mí en esta ocasión poder compartir con ustedes el repaso de la lección número 4. Se titula Cuando estamos solos. Estamos estudiando acerca de la familia. No hay nada más importante que la familia. Por eso, valga la redundancia, es importante que nosotros nos enfoquemos en un estudio concienzudo de esta lección. Y dice el versículo de memoria: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso se encuentra en Génesis 2:18. Hace años se divulgó una historia fascinante pero dolorosa. En las noticias encontraron muerta a una joven en su departamento. Aunque la muerte en sí ya era una tragedia, lo que agravaba la historia era que tenía 10 años de haber muerto y nadie la había encontrado. 10 años. En ese momento la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que en una ciudad tan grande como es esta ciudad, no se dice el nombre de la ciudad, pero era una ciudad grande donde esta mujer había muerto y nadie se había dado cuenta que estaba ahí? Aunque extrema esta historia, en un tiempo como en el que vivimos, donde mucha gente sufre de soledad. La soledad es uno de los problemas mayores en el mundo moderno. Pero desde el comienzo de la historia de este mundo, Dios se propuso que el ser humano no estuviera solo. Pero lamentablemente, como nosotros sabemos, el pecado echó a perder el plan maravilloso que Dios tenía para la humanidad. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 4, del versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, cuando cayere, no habrá quien lo levante. También dice, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el que esté solo? Entonces lo que la palabra de Dios quiere decir es que no fue el plan de Dios que el ser humano viviera solo. Dios se propuso que los seres humanos vivieran en comunión unos con otros. Pero muy pocos podemos salir adelante solos. Incluso si somos solitarios y nos gusta estar solos, tarde o temprano no solo anhelaremos un poco de compañía, sino que incluso hasta la reclamaremos. Hermanos, es necesaria la compañía. Mucha gente son afortunados al tener a sus familiares consigo. Pero lamentablemente en nuestra iglesia hay muchas personas que sufren de soledad. Y es trabajo nuestro, los dirigentes, los maestros, ministros, ayudar a esas personas que sufren de soledad. El mismo Jesús, antes de su sacrificio, cuando se acercaba su hora en que tenía que dar su vida por todos nosotros, dejó registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Dijo el Señor, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Jesús sabía que lo iban a dejar solo sus discípulos, pero dijo él, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, qué maravilloso, ¿no? Jesús sabía que no estaba solo.
Él sabía que aunque todos lo iban a abandonar, la compañía del Padre estaba con él. Y esa debe ser nuestro consuelo, hermanos, que si nos toca vivir en soledad, sabemos de que la compañía de Jesús siempre está con nosotros. Por eso es importante que en los tiempos de paz, nosotros podamos tener una comunión diaria con Jesús, para que cuando vengan los días difíciles, tengamos esa seguridad que tuvo Jesús, de que su Padre estaría con él. Algunas personas en el mundo sufren de soledad en el corazón. Hay personas en las grandes ciudades que están rodeadas de gente, sin embargo se sienten solas. La soledad no es un problema solamente del medio ambiente, sino que en el corazón hay gente que está rodeada de mucha gente, pero al mismo tiempo se sienten solas. Pero ¿cuál es la solución a la soledad? La compañía de Jesús. Aún cuando Adán estaba en el Edén, en la compañía con Dios, el mismo Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo, porque vio que el hombre también necesitaba la compañía humana. Todos los animalitos tenían su compañera y su compañero, pero solo el hombre estaba solo. Pero Dios vio que el hombre necesitaba de una compañera. Entonces, eso nos enseña a nosotros que como hijos de Dios necesitamos la compañía de Dios principalmente, pero aparte de eso necesitamos la compañía humana. Ahora la lección habla de la vida del soltero. Una joven hablaba de las ventajas de no estar casada, dijo ella. 2 veces dice, tuve la oportunidad de servir en el campo misionero y respondí sin ninguna vacilación. ¿Por qué razón? Porque estaba soltera. Esa es una de las ventajas de estar soltero. Porque una persona casada puede tener los talentos, puede tener la capacidad, pero cuenta con el esposo, la esposa, los hijos, algo que el soltero o la soltera, esa dificultad no la tienen. Y según San Pablo, en 1 Corintios 7, 25 al 34 dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo y espíritu. O sea que es una de las ventajas de ser soltero. Yo tengo ya muchos años de estar casado, gracias a Dios, tengo una familia, pero ser soltero tiene sus ventajas porque el soltero le dedica toda la vida al Señor. La mayoría piensa que estar casados es la voluntad de Dios para ellos y argumentan. ¿No dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo? Sin embargo, hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron solteras en la Biblia y desempeñaron un ministerio importante para el Señor. Y uno de ellos, el principal ejemplo, pues fue Jesucristo. Jesús fue soltero, pero Jesús venía con el plan de redimir al ser humano. Pero vemos al profeta Jeremías. A Jeremías el Señor le dijo que no se casara. Explícitamente se lo dijo en el capítulo 16 de Jeremías, que no se casara. ¿Por qué? Porque el mundo estaba envuelto en una degradación terrible, que Dios sabía que si Jeremías se casaba en ese momento, él en el futuro sufriría con su familia. Otro que fue soltero fue Ezequiel. A Ezequiel se le murió la esposa repentinamente. Y Dios le dijo, ni siquiera llores por ella. Ni siquiera llores. Y Ezequiel desempeñó su ministerio como soltero y sabemos nosotros que fue un profeta ejemplar. Ahora Oseas también el Señor le dijo que se casara con una prostituta. Ve, le dijo, y cásate con una prostituta. Y ahí, claro, había un propósito. Dios quería demostrar a través de la relación de Oseas con su esposa la infidelidad de su pueblo.
Así que, hermanos, nosotros podemos ver, hay una bendición en el matrimonio. Los que estamos casados por muchos años sabemos que disfrutamos del matrimonio, disfrutamos de los nietos, pero también los solteros tienen sus ventajas. Entonces, hermanos, la vida del soltero tiene una ventaja muy grande y desempeñan un trabajo excelente para el Señor. Pero ¿qué pasa cuando el matrimonio se acaba? Qué terrible, ¿no? Dice que de todas las formas en que el pecado ha afectado a la humanidad, ha sido a través del divorcio. Se acaba el amor. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que dos personas que se trataron, se gustaron, se enamoraron, se amaron y después se llegan y se divorcian? Tremendo. El divorcio causa mucho dolor en la raza humana. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice que Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido y a los desleales. Y en una ocasión llegaron los fariseos a preguntarle al Señor que si era correcto repudiar a la mujer por cualquier causa. Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que dice la Escritura? Dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella comete adulterio. En otras palabras, el Señor jamás ha estado en los planes de Dios el divorcio. Dijo el Señor, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero lamentablemente el divorcio ha venido a causar tanto dolor. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Yo creo que si en una pareja existe verdadero amor, el divorcio nunca se va a dar. Probablemente los problemas que atraviesa una pareja con divorcio es que sufren de miedo a lo desconocido. Porque yo he conocido parejas que se han divorciado y ya le tuvieron miedo a poder enfrentar de nuevo el matrimonio. Viene la depresión, viene la ansiedad, viene el enojo y viene la soledad. Así es que es tremendo, ¿no? El caso del divorcio. La única razón por la cual el hombre se puede separar y quizás divorciarse de su cónyuge es si uno de los dos comete infidelidad. Así que, hermanos, San Pablo tiene un consejo para los que estamos unidos en matrimonio. Dice ahí en 1 Corintios 7, 11 al 13, a los que están unidos en matrimonio el Señor les manda que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casarse. Y el marido no la abandone. Entonces, es doloroso, ¿no? Pero es uno de los males que ahora sufre nuestra sociedad y, por qué no decirlo, nuestra iglesia también. Y luego también la lección habla de la muerte y de la soledad. Qué tremendo, ¿no? Hace algún tiempo alguien preguntó, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Preguntó alguien. La respuesta es que, a diferencia de los pollos que mueren, los seres humanos, quienes también morimos, sabemos que morimos. Los pollos no saben que se van a morir, pero los seres humanos sí estamos conscientes de eso. Sabemos que tarde o temprano la muerte nos va a llegar, sea de una manera, sea de una de otra. Mueren los adultos, mueren los niños, mueren los jóvenes. Como sabemos, todas las relaciones, estábamos hablando del matrimonio, tarde o temprano llegan a su fin por medio del mayor enemigo, que es la muerte.
No importa cuán estrecha sea la unión, cuán grande el amor, cuán profundo el compañerismo, cuánto tiempo pasamos juntos, la muerte, hermanos, llega a causar el mayor dolor. Y claro, nadie se quiere morir. Cuando hablamos de la muerte, todos decimos no, ¿verdad? Y la razón por la cual nadie se quiere morir es porque fuimos creados para vivir. Cuando Adán salió de las manos del Creador, no había muerte, y lo que trajo la muerte fue el pecado. Por eso es que, pero debemos estar conscientes nosotros de que la muerte nos puede sorprender tarde o temprano. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:1: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Pero Dios tiene la promesa ante la muerte. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y en la tierra nueva ya no habrá más llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es maravilloso, hermanos. A través de los años que tengo en la iglesia, a mí me gusta asistir a los funerales, porque en los funerales encuentro yo la fortaleza y la esperanza de que no todo termina en esta vida. La Biblia promete en 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18 que Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Y luego nosotros, dice San Pablo, o sea, hermanos, seremos, dice, transformados, seremos los vivos, los que estén vivos en la venida del Señor, serán transformados juntamente con los resucitados a vivir para siempre con el Señor. Así que, hermanos, hay esperanza en la muerte. Para el que no conoce al Señor, la muerte sí es algo doloroso y produce soledad. La viudez, los viudos, las viudas sufren. Pero como decía al principio, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, vamos construyendo la compañía de Jesús, que aunque nos quedemos solos, el Señor nos va a consolar. Así que dice San Pablo, anímense unos con otros con estas palabras. Luego avanzamos cuando dice la lección, cuando la gente se encuentra, dice, espiritualmente sola. Una joven llamada Natalie llevaba 7 años de casada cuando, por invitación de una amiga, asistió a una serie de reuniones de evangelización en una iglesia adventista del séptimo día local. Convencida de lo que aprendió, entregó su corazón a Cristo. Experimentó un nuevo nacimiento y, a pesar de las enérgicas objeciones de su esposo, padres, suegros, incluso su vecino, Natalie se unió a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué pasó? Ella modificó su vida. Al conocer los principios de la Biblia, del espíritu de profecía, se convenció que su vida tenía que cambiar. Y la muchacha esta fue transformada tremendamente, que su esposo le puso un ultimátum y le dijo, mira, yo no firmé por esto, yo no firmé por este matrimonio que tengo contigo ahorita. Yo necesito, le dijo, que tú seas como eras antes. Imagínense ustedes, yo necesito que tú seas como eras antes, cosa que es imposible, hermanos. Cuando la persona se encuentra con Cristo, su corazón es transformado de tal manera de que no puedes volver atrás. Esta muchacha hace años viene luchando por llevar una vida de fe. Pero mire lo que la palabra de Dios le ofrece y le llama la lección a estas personas. Dice espiritualmente solteros, le llama.
espiritualmente solteros. Mire lo que le dice el Señor a esta muchacha y a los que están solos, que están en la iglesia, que han llegado a la iglesia solos, solas, solo con sus hijos, porque su esposo o su esposa se oponen. Mire lo que el Señor le dice en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y te desposaré conmigo, le dice, para siempre. Ese marido se te va a morir, esa mujer se te va a morir, pero yo soy tu marido, le dice el Señor, para siempre. Dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad, y conocerás a Jehová, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tenga quien lo socorra. Qué interesante, hermanos, qué interesante, ¿verdad? O sea, esta muchacha nunca se imaginó que al entregar el corazón al Señor su vida iba a cambiar de esa manera, pero el Señor le dice, yo soy tu marido eterno. Dios, hermanos, porque de repente podemos atravesar por situaciones difíciles en la vida, en la iglesia. A través de los años que tengo en la iglesia, yo he conocido hermanas que llegaron al evangelio solitas y sus esposos nunca quisieron nada. Y las maltrataron. Yo soy testigo de esos maltratos, porque ellas eran algunas ya murieron, otras siguen en la iglesia, pero han sido mujeres fieles, que se casaron con Jesús, se casaron con el Señor. Y no estamos diciendo que desprecien a sus maridos, de ninguna manera. El asunto es cuando el esposo o la esposa se oponen a que el hombre o la mujer fieles sigan al Señor. Así es que a estas personas, nosotros, la iglesia está comprometida a ayudar a estos hermanos. Hay programas, la iglesia tiene programas para estas personas que son espiritualmente solteros, porque sus cónyuges no les apoyen. Muchas veces los cónyuges fieles quieren apoyar a la iglesia financieramente, pero estas personas se oponen a que ellos puedan hacerlo, porque ellos no han creído como ellos han creído. Pero gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos los materiales, los elementos para poder ayudar a este tipo de personas. Dice, en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. Cuantos mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Enoc era un hombre que ayudaba a la gente, era un ejemplo a seguir para su comunidad. Dice que él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos, al igual que Jesús se aislaba. Enoc se aislaba para orar, para prepararse. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Un ejemplo que también nosotros debemos de seguir. Caminar con Dios es tener comunión con Él todo el tiempo. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar esos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Eso lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 53.
Así es que, hermanos, vale la pena, hermanos, estudiar. Miren, acabo de andar por El Salvador y allá, hermanos, la cartilla, los hermanitos pobrecitos, todo el mundo allá compra su cartilla. Aquí tenemos la bendición que la iglesia nos la proporciona. Aprovechémosla, hermanos. Aprovechémosla, porque debemos de cuidar nuestra familia. Si estamos casados, debemos de cuidar nuestro matrimonio. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Teniendo comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tendremos comunión con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Si somos solteros, también debemos tener comunión con Dios para poder dedicar nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Así que, hermanos, los invito a que nos mantengamos perseverantes, que nada ni nadie nos aparte del llamado que Dios nos ha hecho. Así que así concluimos el estudio de la cuarta lección, cuando estemos solos. Que Dios les bendiga.